Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre, ¿me escuchan? Buen día, ¿sí se escucha? Sí, Ah, se escucha, oh, doctor, buen día. muchas gracias. Mi nombre es Félix Aranday. Soy médico psiquiatra con alta especialidad en el manejo de adicciones. Por respeto a todos ustedes, voy a iniciar la sesión del día de hoy. El tema del que decidí hablarles es de la asociación entre los trastornos de ansiedad y el consumo de cannabinoides en el horizonte adictológico actual. Para iniciar es muy importante plantear cómo ha incrementado la prevalencia a nivel nacional y sobre todo cómo ha incrementado la prevalencia de uso en la población internacional. Con los datos que tenemos al respecto de la epidemiología del consumo de sustancias en México, la encuesta en CODAT del Instituto Nacional de Psiquiatría, que abarca un periodo entre el 2016 y el 2017, nos establece una prevalencia en México del 8.6 en el consumo de cannabis reportado alguna vez en la vida. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de México, que su última publicación la realizó en el 2003, pero que sigue reportando informes técnicos, establece que en población que ingresa a centros de rehabilitación existe una prevalencia como droga de inicio del 5% de la población adulta en el último año. Esto es muy, muy, muy importante porque anteriormente los cannabinoides no se consideraban en el horizonte epidemiológico de México como una droga de inicio. Anteriormente, nuestro horizonte implicaba o impactaba directamente en sustancias como el tabaco como droga de inicio en primer lugar y en segundo lugar el etanol como droga de inicio. Actualmente este horizonte ya establece drogas de abuso como son los cannabinoides, como son el clorhidrato de cocaína y como lo es el clorhidrato de metanfetamina como drogas de inicio. Nos vamos a concentrar en la plática del día de hoy exclusivamente en el consumo de cannabis. Los informes técnicos del 2021 del organismo que anteriormente se denominaba CONADIC, que hoy es CONSAMA, establecen una tendencia creciente con mayor riesgo de consumo en adolescentes, reduciéndose la brecha o incluso siendo predominantemente el consumo en mujeres. Una característica más que nos habla del cambio en este horizonte. Y es muy importante para el marco de interpretación de la información que les voy a compartir, toda la jurisprudencia que se ha desarrollado en México al respecto de la legalización, el consumo legal, la aportación, todo este, eh, todo este horizonte legal, todos estos cambios jurisprudenciales, lo que han impactado en la población es la disminución en la percepción de riesgo. Pero sí, la disminución en la percepción de riesgo es un factor muy importante que se ha visto mutado desde la última encuesta nacional de adicciones. En la última encuesta nacional de adicciones se consideraba que el consumo de cannabinoides eh, tenía entre los usuarios un mayor estigma
que drogas como la cocaína. El estigma que pesaba sobre el consumo de cannabinoides y el ideario colectivo del consumo de cannabinoides relacionado con palabras como marihuano, eh, se asociaba mucho a la población en condición de calle y el consumo de marihuana, lo que pesaba un estigma e incrementaba la percepción de daño entre la población. Se asociaba mucho esta idea que se tiene popularmente de los loquitos que están hablando en el centro con marihuano, con té por ocho, y eso todavía se retrata en la última encuesta nacional de adicciones. Incluso se hace la anotación que drogas como la cocaína, que drogas en aquel momento emergentes como el clorhidrato de metanfetamina, el cristal, sobre ellos pesaba un estigma menor que el relacionado con los cannabinoides. Actualmente, la percepción del riesgo, incluso entre niños y adolescentes al respecto del consumo de cannabis, es mínima. Se ha normalizado mucho en nuestra población al respecto de asociaciones muy perniciosas sobre el origen de los cannabinoides como una droga natural y una disminución en la percepción del riesgo. Esto es muy importante porque ha llevado al incremento de las prevalencias en México. Se estima que el 3.9 de la población mundial ha consumido cannabinoides en el último año. Y de este 3.9%, el 9.9% de los sujetos reportaron consumo de cannabinoides que reportaban consumo de cannabinoides en el último año, determinaban o manifestaban un patrón de consumo diario. Entonces tenemos prevalencias muy aproximadas entre el 8.6%, más bien rebasadas. La población mundial reporta consumo en el último año o alguna vez en su vida de 3.9. En México es en el 5% y en el 8.6%. Si se fijan, la prevalencia es muchísimo más elevada en nuestro territorio. Quiero resaltar que aún en el DSM-4 no se consideraba los cannabinoides como una droga de abuso que generara síndromes tan rápidos y tan eficientes de abstinencia, de tolerancia, de autoadministración compulsiva. Y actualmente, al respecto de factores que vamos a revisar posteriormente, los síndromes de abstinencia, los síndromes de tolerancia y los síndromes de autoadministración compulsiva han estado siendo una característica principal de los consumos de cannabinoides. Eh, Al respecto del CISBEA, el último reporte del 2023 se establece que los cannabinoides han alcanzado el estatus de droga de impacto y se han reportado como la droga que lleva en tercer lugar a los usuarios a solicitar internamiento para tratamiento o rehabilitación, lo que anteriormente no se observaba. ¿Qué ha sucedido? La gran pregunta aquí es, ¿qué ha pasado? Se utilizaba la concepción incluso en medios adictológicos a la luz del DSM-4 que los usuarios de cannabinoides regularmente no eran agresivos, que los usuarios de cannabinoides mal llamados pachecos, no hay pacheco agresivo, no hay pacheco violento, pocas veces se tenían ingresos
al respecto de abuso de cannabinoides y regularmente estaban asociados a padecimientos de orden psicótico en población vulnerable o en población con antecedentes de esquizofrenia. Esa era nuestra concepción del fenotipo. Y es muy interesante observar que lo que antes era una excepción a la regla, actualmente implica la tercer demanda de tratamiento en México por un espectro mucho más amplio que la atención a episodios psicóticos. Actualmente se ha desplegado una demanda de servicios por asociación con trastornos de ansiedad, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sin embargo, no podemos dejar a un lado la alta incidencia en población con menor tiempo de consumo del síndrome motivacional, con un espectro fenotípico de trastornos afectivos o incluso trastornos también del orden de los trastornos afectivos como inicio temprano de trastorno afectivo bipolar, que también implica una alta comorbilidad en el trastorno por consumo de cannabinoides. Esto es de alta relevancia porque nuevamente nos hace cuestionarnos qué está sucediendo. Porque, por un lado, existe literatura científica que habla de los excelentes resultados que está dando el uso de cannabinoides en trastornos de ansiedad, en particular en trastorno de estrés postraumático. Se han reportado resultados en cuanto a eficacia comparada con placebo o comparada con tratamientos convencionales mucho más alta. ¿Y por qué existe esta disociación entre lo que observamos en la clínica? Episodios de ansiedad, incluso de características obsesivo-compulsivas en población mucho más joven. Esto anteriormente no se observaba y genera mucha disociación entre, como lo comentaba, lo reportado, porque tenemos que recordar que debajo de la psilocibina los mejores resultados que se han obtenido y que han podido ser replicados es a partir del uso de cannabinoides. Incluso existen actualmente muchos productos que, si bien todavía son considerados como suplementos y que aún no están regulados, porque es otro de los conflictos que tenemos con la legislación, el reglamento para la fabricación, para el consumo, aún es muy deficiente y ni siquiera tenemos que hablar de la regulación de los productos, de los comercios, que también implica un impacto a la salud pública muy importante. Y lo que observamos, ¿qué está pasando? Entonces, a partir de esta pregunta, tenemos que observar que no todo lo que brilla es oro, que no todo lo que está en las calles son fitocannabinoides. En particular, tenemos cuatro cepas, incluimos la cannabis americana en circulación en territorio nacional, que implica por debajo del 5% del consumo. ¿Qué quiere decir esto? Los consumidores de cannabinoides acceden por debajo del 5% a cannabis sativa, cannabis indica, cannabis ruderalis. Si incluimos a una cuarta cepa, que es la cannabis americana, que es la que más se produce en territorio nacional, el ancho de los consumidores apenas alcanza el 5%. Es muy importante esta anotación porque tenemos que observar que los niveles de tetrahidrocannabinol no rebasan el 0.3%.
0.3%, 0.2%, 0.3%, y el balance en los alcaloides, en los fitocannabinoides, entre el THC y el CBD están equilibrados. Esto es muy importante porque esto nos explica por qué, a la luz del DSM-4, el proceso de que un individuo, que un sujeto generara abstinencias, que fuera generando tolerancia y que posteriormente generara autoadministración compulsiva, era muy amplio. Podían pasar años antes de que un usuario de cannabinoides reportara trastornos relacionados con su consumo. ¿Qué está sucediendo? Y la explicación la podemos observar a partir de las cepas híbridas. La hibridación, que es un proceso a partir del cual se empiezan a parear, por decirlo de alguna manera, las semillas, nos hacen concentraciones o generan concentraciones eh, naturales por debajo del 30%, y en las hibridaciones dirigidas, que se conocen como el linaje Koch, que en el mundo de la distribución ilegal son conocidas como de alta o mediana gama. Actualmente se consiguen por Instagram, se consiguen por Facebook como de baja gama, como de mediana gama o alta gama, y los cannabinoides sintéticos, que es donde nos vamos a concentrar, de muy alta gama. La variedad Koch, que es un híbrido, puede alcanzar porcentajes mayores al 60%. Nos estamos enfrentando a la importación de semillas. Ojo, tampoco existe un reglamento al respecto de la importación de semillas, de cannabinoides, al respecto de los cannabinoides transgénicos. Gran parte de los cannabinoides transgénicos se utilizan en la industria del cáñamo, y toda la investigación detrás, pues, corre a cargo de Monsanto. Estas fitosemillas, estas semillas son muy vigiladas y la mayor parte están enfocadas a la industria. Sin embargo, el advenimiento de los cannabinoides sintéticos, que se han reportado desde el 2021, sobre todo en territorio europeo, genera concentraciones y potencias atípicas. Y esto es muy importante porque todo lo que implica para el comercio ilegal, la siembra, el trasiego, la distribución de cantidades de toneladas sustancias, de toneladas de cannabinoides, de toneladas de marihuana, como lo veíamos hace no muchos años, las quemas impresionantes, los decomisos impresionantes de toneladas y toneladas, muy asociadas a actores como Caro Quintero, toda esta parafernalia. Si somos muy claros, en el momento actual no es un negocio para el crimen organizado. Extraer drogas sintéticas que implican un menor costo de producción con un mayor perfil de ganancia es muchísimo más rentable. Y entonces se han reportado en Europa. En México no tenemos datos desde 1971. Los cannabinoides sintéticos están incluidos en la lista 2 en el Convenio Internacional de las Naciones Unidas al respecto de sustancias psicotrópicas. Cada uno de los cannabinoides sintéticos tiene perfiles específicos que nos llevaría más de una hora a explorar,
les recomiendo que puedan ver los reportes europeos del monitoreo europeo, porque esto empieza a develar muchos de las preguntas que tenemos al respecto de las expresiones clínicas en la actualidad. Cada uno de estos, esto es una muestra de 5 cannabinoides sintéticos que se han estado reportando desde 2015 a 2020. ¿Por qué son altamente relevantes? Por sus aspectos farmacológicos. El, los aspectos farmacológicos han generado un mayor impacto con síndromes o factor de autoadministración compulsiva mayor comparado con aquellos sujetos que emplean algún tipo de cannabinoide natural. Estos se consumen, los cannabinoides sintéticos se consumen a través de soluciones oleosas. Muchas veces estas soluciones están etiquetadas como CBD, lo que reduce el factor de percepción del riesgo. Regularmente el consumo es a través de vapeadores, lo que genera un mayor perfil de absorción que exponencialmente se observa en 2 vías, en 3 vías, cutánea a través de mucosas y altamente broncorreactivo y neumorreactivo. Esto hace un perfil muchísimo más amplio en comparación a los cannabinoides fumados, que decir de los cannabinoides que se comen, lo que genera perfiles farmacológicos altamente inestables. La absorción difiere mucho entre un cannabinoide sintético y otro. Depende muchísimo al respecto de las concentraciones en los recipientes para la vaporización. Difieren aún más al respecto del vaporizador, del vapeador. Sabemos que existen diferencias significativas entre un artefacto de autoadministración y otro, por lo que determinar la absorción nos da un rango superior al 60%, entre 40 y 60% de la cantidad total ingerida, con una alta potencia de concentración del THC y perfiles de absorción y distribución pues, altamente aberrante, nos ha dado en la clínica vidas medias muy atípicas. Anteriormente se consideraba que considerando que la modernización de los antidopings, de los instrumentos de detección, con esa consideración, teníamos vidas medias o reportes de 24 horas, de hasta 24 días. Lo normal es que apareciera en orina por ahí del día 18, el 24 ya teníamos pocos rastros. Actualmente tenemos vidas medias mayores de 40 días. Y esto es anecdóticamente, les puedo compartir que en los centros de rehabilitación, a momentos observábamos que un sujeto que aún manifestaba síndrome de abstinencia muy intenso, de repente se le solicitó hágale un perfil toxicológico, sale positivo. La primera sospecha de el equipo fue alguien introdujo marihuana al centro. Se hicieron rastreos pareados y efectivamente era uno el usuario que estaba eh, reportando vidas medias mayores del 40%. Cuando se le solicitó a los familiares los restos y toda la parafernalia asociada a los bongs, los vaporizadores, los concentradores, se pudo observar que las cepas que
empleaba, muchas veces ni siquiera tenían registro. Aún también algo de forma anecdótica, la marihuana o los cannabinoides que llevan ya no traen semilla, por más que están secos, por más que vienen comprimidos, a la búsqueda ya no hay cocos. Esto nos habla o de una semilla transgénica cuya característica principal es mutar la reproducción de las semillas y las pocas semillas que no sean fértiles con el objetivo de que sean un producto. Por otro lado, pues la concentración llamó muchísimo la atención. Revisando reportes internacionales, esto se explica a través de absorciones y excreciones aberrantes. Por otro lado, la amplitud de los cuadros clínicos asociados a consumo de cannabinoides es altamente variable al respecto de la potencia. En el marco del, como les he estado comentando, en el marco del DSM-4 teníamos usuarios que reportaban episodios psicóticos y que regularmente tenían una evolución hacia esquizofrenia, que sabemos que es un reporte clásico y un factor de riesgo asociado a este tipo de padecimientos. En la actualidad, la amplia manifestación de cuadros clínicos es muy importante para poner mucho más atención en los cannabinoides sintéticos. Otra de las características es el alta disociación entre el contenido de THC y el de CBD. De una forma simple, el CBD nos da las características ansiolíticas en el consumo, nos da las características relajantes, nos da algunas características disociativas, eh, las concentraciones mayores de THC en en la planta, en las hojas, nos da una posibilidad menor de efectos secundarios asociados al consumo. Tenemos que tener claro que el THC protege al CBD del metabolismo hepático. Por eso las soluciones oleosas que no están reguladas en México para tener un mayor espectro antiinflamatorio contienen THC. Pues el CBD se encuentra, si bien se encuentra en algunos productos de forma aislada, o sea, sí hay CBD puro, el metabolismo hepático hace muy ineficiente el perfil farmacológico del CBD puro. Puede estar en concentraciones muy pequeñas para generar que la molécula pueda tener mayor protección al metabolismo hepático y un mayor perfil antiinflamatorio, pero para que sea atractiva a la venta, sabemos que la potencia, la eficacia, la rapidez de los efectos, que sean reproducibles, implican en una molécula la alta competencia del consumo. Por eso se ha observado en muestras de productos elaborados y etiquetados como CBD puro, altas concentraciones de THC con efectos psicoactivos, incluso cuando estas soluciones o estas cremas se aplican por vía cutánea, lo que favorece la autoadministración por el efecto relajante, por el efecto ansiolítico que implican su uso. Otra situación a la que nos estamos enfrentando de una forma crítica es que vamos, cotidianamente observamos que usuarios eh, que se denominan como monusuarios de cannabinoides o que después de periodos amplios de rehabilitación deciden solamente continuar el consumo de cannabinoides, se reporta y se ha observado
que en los controles aparecen en México sobre todo, con opiáceos. Eh, es muy frecuente y cada vez se observa más que los usuarios de vapeadores salen positivos a fentanilos. Esto es muy importante y se ha estado reportando en Europa y en Estados Unidos de una forma contundente. Es muy importante tener claro que en una sustancia oleosa la podemos utilizar de vehículo para casi todo, o usamos como base alcohol, o utilizamos como base productos de nicotina eh, previamente sintetizados, a los cuales se les puede agregar desde opiáceos, metanfetaminas, MDMA o algunas otras sustancias que se han podido detectar. Esto es aún mucho más complicado en la práctica dictológica porque nos genera síndromes de abstinencia más intensos y se han reportado casos de tolerancia cruzada y potenciación de efectos cuando los cannabinoides sintéticos se utilizan en conjunto con los opiáceos o incluso cuando alguien ingresa con cannabinoides, vamos a suponer estrictamente cannabinoides, y se le inicia pregabalina, se ha observado cuadros clínicos caracterizados por hipotermia, por alta sedación, por inhibición de la capacidad motora e inhibición de la nocicepción generalizada. Tenemos un horizonte ya de por sí complejo con los cannabinoides sintéticos y ahora el horizonte adictológico con la presencia cada vez mayor de los opiáceos y el clorhidrato de metanfetamina en México nos hace del consumo de cannabinoides a través de vapeadores algo altamente relevante y que está incrementando su incidencia en el espectro adictológico actual. De forma rápida también tenemos que recordar que los receptores CB1 tienen una mayor disposición, una mayor densidad encefálica central con localizaciones en la corteza prefrontal, orbitofrontal y singular. Lo que sabemos nos ayuda al control cognitivo, al control ejecutivo, conducta motivada, que es un factor muy importante en el desarrollo de autoadministración compulsiva en los primeros consumos de cannabinoides sintéticos, y nos ayuda a la regulación de eh, conducta motivada y en relación a memoria y plasticidad sináptica. Esto también es altamente relevante, pues gran parte de la investigación ha reportado que los cannabinoides incrementan los indicadores de plasticidad neuronal. Por eso tienen, aparte de todo el espectro antiinflamatorio que lo modulan los receptores CB2, tenemos que observar que los cannabinoides efectivamente han reportado un factor neuroplástico positivo asociado en situaciones protocolizadas y controladas, no que es algo común en los usuarios de cannabinoides eh, que utilizan los hallazgos médicos y los emplean para racionalizar sus consumos. Hablan de los efectos benéficos de los cannabinoides. Sin embargo, debemos de comprender que todo el espectro farmacológico pues, hace la diferencia. La pureza hace la diferencia. Entonces, la plasticidad sináptica
es muy importante y a la inversa, podemos tener alteraciones en la memoria, podemos tener alteraciones eh, disejecutivas, y todo esto nos puede llevar a la expresión del síndrome amotivacional. Hay alta densidad en los ganglios basales, de ahí tenemos todo el espectro de manifestaciones motoras. Hay alta concentración en el área tegmental ventral, lo que nos genera un, eh, un factor de recompensa muy alto asociado a la activación dopaminérgica, y ni hablar de la sustancia negra, en particular la paz reticulada, que conocemos la alta densidad tanto de receptores CB1 como de terminales GABAérgicas. Y también es muy importante para el cuadro clínico comprender que alta densidad de receptores CB1 se encuentran en la amígdala, lo que implica la regulación emocional, la regulación de el temor, por lo que, como les comentaba anteriormente, existe una gran evidencia de eficacia en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, pues la alta densidad de receptores CB1, al regular la expresión de la amígdala, puede llevarnos a controlar, eh, tener una mayor regulación emocional y un miedo, que es algo muy importante que que la farmacología o la psicofarmacología actual ha mostrado dificultades para el control amigdalino. Sin embargo, cuando hay alteraciones en la regulación, el individuo puede experimentar desde ataques de pánico hasta episodios disociativos muy graves. Avanzando en esta exposición, tenemos que plantearnos que la regulación a la alta de los receptores CB1 en el sistema endocannabinoide, cuyo efecto homeostático es excitatorio GABAérgico e inhibitorio eh, glutam, eh, glutamatérgico. Esta expresión homeostásica nos ayuda a controlar, por un lado, la regulación de los afectos, la regulación de los impulsos y la regulación de la ansiedad. En este equilibrio, tanto GABA como el glutamato nos dan una homeostasis para el control de estos sistemas de regulación. Al tener evidencia de que el CB1 tiene acoplado proteína G y segundo mensajero AMP cíclico, y que una vez expuestos a cannabinoides de cualquier tipo, pero particularmente cannabinoides sintéticos, la regulación a la alta de los receptores hace al sistema propicio a un efecto inhibitorio GABAérgico y un efecto excitatorio glutamatérgico, que nos da la expresión fenotípica inicial de trastornos de ansiedad. Por lo que, para ir iniciando en las conclusiones, uno de los cuadros clínicos más asociados a el uso de cannabinoides sintéticos, o que podemos empezar a sospechar de cannabinoides sintéticos, es la expresión temprana de los trastornos de ansiedad. Los cannabinoides sintéticos nos dan una expresión bimodal. Anteriormente se consideraba, o clásicamente se consideraba, que el alcohol era la única droga clásicamente bimodal. Actualmente se replica este efecto,
primero un efecto, los primeros consumos de relajación, luego de euforia y posteriormente de letargo, lo que hace a los usuarios proclives a utilizar cannabinoides sintéticos para conciliar el sueño. Por la alta expresión de receptores CB1 en región 1 y 3 del hipocampo, tenemos una mayor prevalencia, una mayor expresión de fallas en la atención, la concentración, por la implicación GABAérgica y la mayor densidad en áreas de regulación de la sensopercepción. Podemos tener cuadros desde despersonalización muy asociados a la expresión de la ansiedad hasta confusión, miedo, estados de nerviosismo, ataques de pánico, la clásica eh, la clásica manifestación de la intoxicación por cannabinoides, que es esta sensación del tiempo alterado, donde un segundo puede durar varios días y viceversa. Alteraciones de la sensopercepción que pueden implicar expresiones tempranas de episodios psicóticos, alteraciones motoras y del equilibrio que incrementan más durante los periodos de eh, abstinencia, somnolencia, síncope o presíncopes, que es muy importante por el perfil alto de toxicidad cardiovascular. Tenemos durante abstinencia verdaderos emergencias hipertensivas en usuarios adolescentes durante la abstinencia y eh, fallas graves en el momento. A ver, bueno, eso vamos a las conclusiones. Tenemos fallas graves en la regulación de ansiedad incluso durante la intoxicación. El usuario, sabemos que el usuario de cannabinoides, uno de los principales factores de riesgo para el consumo son los trastornos de ansiedad. Inician consumiendo cannabinoides para regular la ansiedad, como un ansiolítico. Con los cannabinoides sintéticos, durante la intoxicación hay manifestaciones ansiosas por la expresión en la inhibición GABAérgica. Y posteriormente, durante la abstinencia, tenemos verdaderas expresiones de ansiedad. Entonces, uno de los síntomas cardinales para la sospecha de el empleo de cannabinoides sintéticos es la ansiedad. En esta escala, en este cuadro podemos observar la presencia de cannabinoides sintéticos en pacientes que murieron relacionados a sobredosis, que es una de las expresiones que pues, anteriormente no se observaban en el consumo de cannabinoides. Jamás habíamos atendido una sobredosis por cannabinoides. Era prácticamente imposible con concentraciones de oro 0.3, 0.5. Pues actualmente está reportado en muestras forenses expresión de una serie de cannabinoides sintéticos. Entonces, en cuanto a las conclusiones, podemos considerar que también clásicamente, y lo que está reportado en la literatura, es que un factor de riesgo para el uso de cannabinoides son los trastornos de ansiedad. Inician el consumo de cannabinoides como una forma de regulación de la ansiedad, como una forma de regulación del insomnio y terminan con una alta intensidad de esta sintomatología, lo que precipita en primer lugar la búsqueda de atención. Existe en la literatura, como lo hemos estado comentando a lo largo de toda esta plática, una alta eh, eficiencia en el uso de cannabinoides en los trastornos de ansiedad y la pregunta que busqué responder durante toda esta charla es que no se contempla el uso de cannabinoides sintéticos. Los cannabinoides dan buenos resultados cuando son puros,
cuando las concentraciones de THC y CBD son equilibradas, en condiciones protocolizadas, en condiciones de laboratorio, lo que no se observa pues en la calle, en el crimen organizado, donde no podemos considerar de ninguna manera esa pureza, potencia farmacocinética, pero esto impacta de forma nociva en la percepción del riesgo. Y para concluir, y eh, en este mes de septiembre, dirigido a la prevención del suicidio, existe también mucha literatura que asocia el consumo de cannabinoides con mayor intencionalidad y mayor riesgo y mayor éxito en intentos de suicidio en población adolescente. El reporte del doctor Nicolini pone en duda esta hipótesis. Sin embargo, los estudios internacionales han considerado estas pequeñas exclusiones. El estudio del consumo de cannabinoides tiene que ser segmentado, pues no se puede tener claridad al respecto de qué es lo que se está consumiendo solamente con reportes. Los reportes no nos dan la posibilidad de observar si es un cannabinoide natural, si está usando algún tipo híbrido, si se están empleando cannabinoides sintéticos, y aún en reporte de casos esta asociación es muchísimo más alta en usuarios de cannabinoides sintéticos que tienen intentos suicidas, que sobreviven a estos intentos suicidas y que reportaron previamente patología depresiva y ansiosa. Les agradezco mucho su participación y tenemos unos pocos minutos para alguna pregunta de haberla. Bueno, bueno, Félix, buenos días. Doctor Aranday, muchísimas gracias por su brillante ponencia. Agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros y que nos acompañes en este ciclo de sesiones. Era muy importante esta esta plática. ¿Por qué? Porque es obligado entender sobre cómo funciona el sistema cannabinoide, la importancia de utilizar bueno, de los efectos de esta sustancia en el organismo, el tomar en cuenta esto que señalabas mucho, ¿no? De que no sabemos qué tipo de cannabinoide utilizan nuestros pacientes y con ello, pues, los efectos y la vida media que pueda haber en ellos y obviamente con ello el cómo vamos a hacer un manejo, ¿no? Y el pronóstico del paciente. No sé si alguien tenga alguna pregunta de los presentes o de la gente que esté conectada. Pasa, Alejandro. Hola doctor, ¿qué tal? Buenos días. Mucho gusto. Antes que nada, gracias por la plática. Y es respecto al síndrome amotivacional. Mi pregunta va encaminado si retirando el consumo, usted en su experiencia ha visto que mejora esta parte del síndrome o incluso necesitamos darle, no sé, algún antidepresivo, hacer algún otro manejo. Eh, En los reportes y en mi experiencia se les tiene que tratar como si fueran pacientes con trastorno por déficit de atención. Evidentemente, sin el uso de metilfenidato, responden muy bien a N-acetilcisteína, pueden responder de buena manera a tamoxetina, a bupropión o a mezclas o a combinaciones, pero vamos, es un tratamiento a muy largo plazo con, vamos, aquí lo importante, y se me olvidó resaltarlo, gracias por la pregunta,
es el gran trabajo en los usuarios de cannabinoides, es el convencimiento. Yo no he visto ningún otro usuario de drogas psicoactivas que que haya introyectado tanto la sustancia y convencerlos, el convencimiento del riesgo, de la expresión del síndrome motivacional, es lo que genera un mayor índice de recaídas. Entonces, la mayor parte del trabajo es convencerlos de la abstinencia y segundo, pues bueno, responden muy bien a tamoxifetina, bupropión. Se ha visto que una disminución del craving pues está muy asociada a N-acetilcisteína. Perfecto, gracias, doctor. Bien. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta? ¿No? Pues muchas gracias, doctor Aranday, un gusto saber de usted, verlo, en acción y ojalá pudieras ayudarnos con alguna otra ponencia, ¿no? Algunas en el chat me comentaban que el uso de metanfetaminas obviamente es algo muy importante que tenemos que tener muy claro y saber cómo manejarlo y a lo mejor en la siguiente ocasión te podemos invitar para eso. Claro Nos que sí, a sus ponemos en órdenes. contacto en el... Ok. A sus órdenes. Muchísimas gracias. En nombre de Hasta todos en el luego. hospital, muchísimas gracias por tu asistencia. Hasta luego.